Grabar. Bueno, entonces tenemos aquí este asunto de la geometría analítica. Bueno, fue desarrollado primordialmente por René Descartes. René Descartes era un filósofo matemático francés de 1600 y cachito. Es el creador del idealismo. Y bueno, también desarrolló esta noción de la geometría analítica. ¿Qué hizo? Pues juntó dos ideas. Uno, lo que es las figuras y por otro lado, lo que son las ecuaciones. A las figuras recuerden que las podemos representar por medio de puntos en el plano XY, o al menos eso lo que hizo René Descartes, representar a las figuras por medio de puntos en el plano. Su contribución importante es decir que las ecuaciones, que las figuras pueden estar en un plano cartesiano representado por puntos. Y una ecuación, recuerden que es una igualdad, ¿sí? Entonces esto que escribí me representa una ecuación. Una ecuación es una igualdad donde tenemos incógnitas. Ahí están las incógnitas. Lo escribo así para que veamos que las incógnitas son las que contienen a los puntos. Bueno, esto nos lleva a una representación en el plano, lo que se llama plano cartesiano, lo que es un punto, ¿sí? Ese punto, que es el punto que conocemos como XY, ¿sí? Este plano, que es el llamado plano cartesiano, ¿sí? Son dos rectas. Una recta que nos representa los valores de X, es decir, todos los X que pertenecen a los reales, y todos los Y que pertenecen a los reales. Entonces tenemos dos planos, un plano X y un plano Y. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es representar una figura, que ya saben qué es eso, es una función. Ya vimos lo que son las funciones. Eso significa que toda figura se puede representar en el plano y que esa figura se puede escribir como una ecuación. Y eso es la geometría analítica. Lo que vamos a hacer es tratar de escribir una ecuación. Entonces, esa ecuación es una ecuación en el plano cartesiano, ¿sí? Bueno, ¿qué es el plano cartesiano? Bueno, a René Descartes se le ocurrió la siguiente idea. En una recta real, en una recta, relacionó a los puntos de la recta con valores de los reales. Y entonces escribió valores de los reales en una recta, representando así para cada punto un valor real, dividiendo la recta en dos zonas, una zona de los números positivos y otra zona de los números negativos. Y cada uno de esos números representa un punto o cada punto representa un número. Y esto es lo que se conoce como la recta real, ¿sí? Puntos de una recta, ¿sí? Comparados o igualados con los números reales, ¿ok? Estamos hablando de 1600, por eso les decía René Descartes, él en 1600 hizo esto, ¿sí? Y nadie antes se le había ocurrido, ¿eh? A nadie antes. Y miren que ya se hacía ecuaciones y ya se hacían figuras en Egipto, en Siria, Babilonia, en Grecia, ¿sí? Muchísimo. Pero nunca a nadie se le ocurrió juntarlos. A nadie se le ocurrió tener una recta y decir, cada recta representa números. O no parece haber ningún escrito que pueda demostrar algo así.
al que se recurrió fue a René Descartes y por eso nace la geometría analítica. Ahora, ¿qué estudiamos en la geometría analítica? Bueno, el desarrollo de las ecuaciones de las llamadas figuras cónicas. ¿Sí? ¿Por qué las figuras cónicas? Bueno, porque tenemos un cono. Vamos a dibujar un cono. Esa es una figura cónica, entonces dibujamos un cono. Les parecerá un poco extraño este cono, pero ahorita van a ver por qué. Ok, bueno, ese es un cono. Esta es la parte de abajo del cono. ¿Sí? Quedó un poco extraño mi cono, como siempre. ¿Ok? Ese es un cono. Y lo que vamos a tener aquí son las figuras cónicas. Bueno, ¿qué pasa con las figuras cónicas? Si yo tomo un plano cualquiera, y lo coloco en el cono, ese plano va a cortar el cono. Ese plano está medio feo y no deja hacer como muchas cosas, entonces corta, ¿sí? Lo puedo poner así o puedo poner mi cono así y va a cortar. No puedo tener el efecto. Lamentablemente no tengo un efecto que me deje hacer esto. Este tiene mejor efecto. Entonces corta aquí. Bueno, es un plano. No tiene el efecto que yo quisiera. No importa. El chiste que vamos a tener aquí cuando hacemos cortes, ¿sí? Con un plano, ya sea vertical, horizontal, de manera inclinada, lo que vamos a obtener de esto son las figuras cónicas. ¿Y cuáles van a ser esas figuras cónicas? Bueno, vamos a tener a la recta. La recta es una de esas figuras cónicas, ¿sí? Vamos a tener la circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Así, recta, parábola, elipse e hipérbola. Les voy a separar un poco más. Ahorita van a ver por qué. Bueno, estas figuras van a estar representadas en el plano cartesiano, ¿sí? Porque son puntos que puedo dibujar o escribir en un plano cartesiano. Entonces, fíjense, ahí tengo una recta, ¿sí? La circunferencia en el plano cartesiano va a estar representada, pues, obviamente, por una circunferencia. Entonces, ahí tengo una circunferencia. Una parábola, ¿sí? En nuestro plano cartesiano va a quedar representada por algo un poco extraño que me va a costar trabajo dibujar, pero que lo voy a intentar aquí así. Ok, luego tenemos una cosa así. Ok, y va a venir aquí así. Perfecto. Ah, miren, no me salió tan mal. Lo que es la parábola, ¿sí? La elipse es una figura un poco más estilizada y bonita y fácil de dibujar, así, una elipse, ajá, por las leyes de Kepler, son elípticas para describir lo que son nuestros sistemas planetarios y, o sea, las órbitas planetarias, y lo que es una hipérbola me cuesta más trabajo de dibujar, pero la vamos a intentar. Estas cosas son unas rectas que se llaman asíntotas en la hipérbola, y es una figura que viene así, da la vuelta así, luego viene así y da la vuelta así. Eso es. Más o menos. Ahí quedó las figuras. Bueno, estas figuras son las que vamos a estudiar y para cada una debemos desarrollar lo que son las diferentes ecuaciones. ¿Ok? Bueno, aquí voy a dar un brinco importante, ¿sí? Porque lo amerita
el tiempo para el examen. Entonces vamos a dar un pequeño brinco. Bueno, ese brinco es la ecuación general de segundo grado. Así tal cual. La ecuación general de segundo grado, ¿sí? Es lo que nos representa a las figuras cónicas. Bien, ¿cuál es esa ecuación general de segundo grado? Bueno, se representa por ax cuadrada, voy a usar mayúsculas, ax cuadrada, tiene una razón, abx más cy cuadrada, ¿ok? Esos son los términos cuadráticos, más dx más ey, los términos no cuadráticos, más f, que es el término independiente. Bueno, esta es la ecuación general de segundo grado y nos puede representar un punto, nada o cualquiera de estas figuras cónicas, ¿ok? Cualquiera de esas figuras cónicas. Ahora, ¿cómo se resuelve? Bueno, se resuelve por medio de una cosa que se llama el discriminante. Así, discriminante. Conocen muy bien el discriminante, ¿sí? Es la parte que queda dentro de la raíz cuadrada de la solución general de segundo grado. Acuérdense, el b cuadrada menos 4ac. Ese es el discriminante, esa es la parte, ¿sí? Que queda dentro de ese, esa raíz cuadrada en la solución general. Y ese discriminante se los van a preguntar en su examen, ¿sí? Les van a preguntar ahí en su examen este discriminante y vamos a ver cuál es la solución, ¿sí? Tiene tres soluciones el discriminante. Uno, igual con cero, ¿sí? Mayor que cero y menor que cero. Esos son los posibles resultados de esto. ¿Qué vamos a utilizar? Pues el valor de A, ay, aquí no es AB, perdón, aquí, el valor de A, el valor de B y el valor de C. Esos son los números que vamos a utilizar para el discriminante. A, B y C. Entonces vean, B cuadrada más menos 4AC, esos son los valores que vamos a utilizar. Bueno, si el resultado es 0, entonces vamos a tener una parábola. Si el resultado es mayor que 0, es una hipérbola. Y si el resultado es menor que 0, okay, menor que 0, entonces tenemos una elipse. Esos son los resultados que va a tener este discriminante. ¿Va a venir en su examen? Sí, les van a poner una ecuación. Bueno, ¿qué son A, B, C, D, E, F? Las letras del alfabeto, obviamente, en orden. A, B, C, D, E, F, en ese orden. Siempre se utilizan así por ya convención, por acuerdo de la comunidad matemática internacional, ¿sí? Le pueden poner lo que ustedes quieran, siempre que entiendan cuáles son los números que corresponden a los términos cuadráticos, ¿sí? Al término, aquí me falla, al término XY, es que había puesto a B, pero es XY, es B, XY. El término XY, ¿sí? Los términos cuadráticos, los términos de primer grado, ¿sí? Y el término independiente, o sea, aquello que no tiene incógnitas. Bueno, esta ecuación se las van a poner, obviamente, A, B, C, D, E y F son valores numéricos, son números. X y Y no se conocen sus valores y no se van a conocer sus valores. Y si los conociéramos, esto daría igual a 0. No nos interesa. No estamos resolviendo una ecuación. Estamos representando por medio de una ecuación una figura. De tal manera que esto se convierte en una función. Si yo les doy valores a X, encuentro los valores de Y entonces ya puedo resolver como una función. ¿Ok? Bueno, esto nos representa a una
de cualquiera de esas figuras. Ahora, vamos a poner una condición. Si B es igual con 0, entonces vamos a tener el siguiente desarrollo. AX cuadrada más CY cuadrada más DX más EY más F igual con 0. Ya no tengo el término de B, ahora voy a tener este término que está aquí, ¿sí? Y quiero que observen, vamos a jugar un poquito con esto, ¿sí? Si yo oculto estos dos términos, estos dos, ahí están, quedan ocultos. Si yo los oculto, entonces tengo dx más ey más f, ¿sí? Igual con 0. Esa es una línea recta, ¿ok? Esa es una recta. Ahora, si yo oculto este término que está aquí, el término de c, o sea, el término de y cuadrada, voy a tener una parábola. Si yo oculto este término, voy a tener una parábola que abre en y, ¿sí? Si yo hago iguales a y c, tengo una circunferencia. Y si hago que a por c sean positivos, es una elipse. Y si hago que a por c sean negativos, es una hipérbola. Bueno, pues vamos a hacer eso. Vamos a desarrollar todas y cada una de nuestras figuras bajo las condiciones en que se desarrolla esta ecuación. Muy bien. Vamos a empezar por la recta. Entonces, una recta, ¿sí?, va a estar representada por la ecuación de x más ey más f igual con 0. Y no se sorprendan, es nuestra famosa recta ax más by más c, ¿sí? Acuérdense que puedo utilizar las literales que se me dé la gana. Estoy usando las mismas de aquí para que sigan la misma secuencia, ¿sí? Esa es lo que llamamos la ecuación general, ¿sí? Entonces vamos a ponerle títulos. Entonces tenemos la ecuación, ¿sí?, general. Esa es la primera que voy a establecer, la ecuación general. Bueno, no sé si ponérselas porque pues vamos a tener con todas lo mismo, ecuación general y la ecuación ordinaria o paramétrica. Bueno, la ecuación ordinaria va a ser y igual a mx más b. Esas son las dos ecuaciones. Una es la general y otra es la ordinaria. Ah, ya se vamos a poner aquí. General y la otra es la ordinaria. Así creo que queda mejor. Y así voy a poner todas las demás. General y ordinaria. Ahora bien, vamos a poner otra condición. Aquí la condición es que A sea igual a B y eso sea igual a 0. Esa es una condición. Vamos a poner la otra condición, que A sea igual a B. Diferente de 0, pero que sean iguales. Eso es una circunferencia. Entonces vamos a tener aquí la circunferencia. La ecuación general de la circunferencia es x cuadrada más y cuadrada más, siempre se va a repetir esto, dx más y más f igual con 0. Siempre se va a repetir la parte de la recta, ¿sí? La ecuación ordinaria va a ser x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Esto es igual con r al cuadrado. Y esas son las ecuaciones general y ordinaria de la circunferencia. Muy bien, vamos a escribir aquí lo que es la parábola, ¿sí? La parábola que vamos a tener
dos formas de la parábola, o sea, dos condiciones para la parábola. Me voy a... Bueno, voy a tener que aquí bajar hasta acá para que quepa. Entonces, aquí vamos a tener la parábola. ¿Sí? Y vamos a tener dos condiciones para la parábola. Ahorita van a ver. Ya saben, aquí yo haciéndome bolas con estas cosas. Ustedes tengan paciencia. Parábola. Ahí está. Y vamos a tener dos condiciones para la parábola. Vamos a tener ahí dos condiciones. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y este un poquito más pequeño. No necesitamos tanto. Excelente. Bueno, por una parte, la condición que se deben cumplir, porque son dos parábolas, ya les explicaré por qué, es que en una C sea igual con 0 y en la otra que A sea igual con 0. ¿Ok? Bueno, entonces si C es igual con 0, entonces tenemos AX al cuadrado más DX más EY más F igual con 0. Esa es la general. Y la ordinaria es X menos H al cuadrado igual a más menos 4P Y menos K. Esas son la ecuación general y la ordinaria cuando C vale 0. Ahora, A vale 0. Entonces tenemos CY al cuadrado más, acuérdense, se repite siempre esto. Dx más CY más F igual con 0. Y la ordinaria va a ser ahora Y menos K al cuadrado igual a más menos 4P X menos H. ¿Sí? Esas son las ecuaciones general y ordinaria de lo que es una parábola. Estas parábolas es una que abre en X, ¿sí? Es la típica que conocemos hacia arriba o hacia abajo, y esta abre en Y, que es la que conocemos así como horizontales y verticales. Esta es horizontal y esta es vertical, ¿sí? Y por último vamos a tener aquí a las otras dos, que van a ser la elipse y la hipérbole. Digo hipérbola es otra cosa. La elipse y la hipérbola. Aquí vamos a colocar así estas dos figuras. ¿Sí? Ok. Ahí está. Espero que me quepa aquí, ¿eh? Porque luego no cabe. Elipse, la hipérbola. Hipérbola, ¿eh? Nunca le voy a decir hipérbole, porque esa es una figura literaria. ¿Ok? Bueno, las dos tienen exactamente la misma ecuación. AX cuadrada más CY cuadrada, y aquí se repite, más DX más EY más F igual con 0. ¿Ok? Las dos se van a repetir. Bueno, ¿cuál es la condición de una de ellas? Bueno, la condición es que A por C sea mayor que 0. Y la condición acá para la hipérbola es que AC sea menor que 0. Esas son las condiciones que se deben cumplir. Es la misma ecuación para las dos, pero aquí se debe de cumplir que esto sea una mayor que 0 y la otra menor que 0. ¿Ok? Eso es lo que se debe de cumplir. Y las ecuaciones
ordinarias de cada una de ellas. Aquí como que ya no me cupo un poquito por la parábola, pero vamos a tratar de ponerlas. Bueno, vamos a ponerla de la siguiente manera. La voy a poner general, ¿ok? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Es un truquito que ahorita voy a inventarme yo. X menos H, nunca lo había hecho antes. Y creo que nunca lo he visto en ningún libro. Entre, pero aquí nos ponemos a inventar. A cuadrada, ¿sí? Y aquí voy a poner un más menos, ¿ok? Ahí es donde está el invento. Más menos, y ahorita les explico. Y menos K al cuadrado, ¿sí? Sobre B cuadrada. Y todo esto igual a 1. ¿Ok? Bueno, es exactamente la misma ecuación, ¿sí? Solo que la elipse es con más y la hipérbola es con menos. Ese más menos que está ahí, ese más menos que tienen aquí, ese es, uno es con más y la otra es con menos. Entonces la elipse es con más y la hipérbola es con menos. Por eso allá pudimos poner la ordinaria, que pues, es la misma ecuación para las dos. Sí, es exactamente la misma. Por eso al multiplicar A por C me da negativo o al multiplicar A por C me da positivo. ¿Por qué? A por C, para que dé mayor que cero, o las dos son negativas o las dos son positivas. ¿Ok? Para que me dé menor que cero, una de ellas es positiva y la otra es negativa. Y por eso al desarrollar esto, aquí queda positivo siempre, porque estas dan mayor que cero, y una de estas queda negativa, porque una de ellas es negativa. ¿Bien? Ese es el desarrollo de lo que vamos a considerar el sistema la geometría analítica y su desarrollo de las ecuaciones. Después vamos a explicar cada una de las figuras. Ahora, así como hay un discriminante, también hay una figura que se llama la excentricidad. Excentricidad. La excentricidad es E y E es igual a C sobre A. Así, ¿ok? Y entonces vamos a tener los valores para la excentricidad. ¿Cuáles son esos valores? Lo mismo, vamos a tener 3 valores para la excentricidad. Vamos a, no sé, mejor lo ponemos acá. Sí. No, está bien así. Es que no cabe. ¿Por qué no cabe esto? Ahí está. Ya estoy batallando ahora yo. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son los valores que van a tener? E, si es igual a 1, es una parábola. Así como. Si es mayor que 0, digo mayor que 1, perdón, si es mayor que 1 es una hipérbola. Una hipérbola. Y si es menor a 1 es una elipse. Esos son los valores de la excentricidad. ¿Son preguntas de examen? Sí, definitivamente son preguntas de examen. Entonces, la geometría analítica es el estudio que vamos a hacer o el desarrollo que vamos a hacer de las ecuaciones de las figuras cónicas. Las figuras cónicas son la recta, la circunferencia, parábola, elipse, hipérbola. Y tenemos que ver algunos detalles respecto de cada una de estas figuras o tenemos que desarrollar a cada una de esas figuras. Bueno, pues bienvenidos a la geometría analítica. Estas son las ecuaciones que tenemos que describir. Lo que sigue en las siguientes clases de geometría analítica
va a ser la descripción de los elementos de cada una de ellas y sus propiedades, ¿sí? Obviamente, las ecuaciones que las describen, ¿sí? La más elaborada es la recta, las más sencillas son todas las demás, la elipse y la hipérbola tal vez solo las dibuje y señale un poco sus elementos, pero casi no van a venir ni la elipse ni la hipérbola. Lo que sí viene es recta, circunferencia y parábola en su examen. Específicamente, el discriminante, les van a dar esta ecuación y desarrollan el discriminante y van a decir cuál figura es esa ecuación. Si viene la excentricidad, obviamente o les dan los valores o simplemente les dan el valor de la excentricidad y ustedes tendrán que decir cuál es esa figura, ¿sí? Bueno, cerramos entonces la grabación